y hoy nos va a hacer favor de tomar la moderación Claudia, que es compañera de Lina también desde el año 2 Conejo, y ella pues se ha sumado y consideramos que es un elemento muy valioso. La mayoría de ustedes saben que ya desde antes Carmen y yo tenemos una historia larga de trabajar juntas. Claudia tiene poco tiempo, pero se ha ganado un lugar muy especial. Ella es profesionista en gestión del patrimonio cultural, es historiadora, tiene una especialidad en gestión y una maestría en dirección de proyectos, ¿no? La vez pasada no dije todos los méritos académicos de Carmen, pero también ella es comunicóloga, es maestra en historia, entonces tenemos un equipo sólido aquí apoyando este proyecto por el que nos congratulamos de que cada una de las personas que asistió hoy forme parte. Entonces le dejamos los instrumentos a Claudia para que ella haga la presentación de nuestros ponentes de lujo con los que contamos el día de hoy. Para empezar, hoy tenemos nuestra conferencia de conservación, restauración y significación de murales. Y tenemos dos conferencistas de excelente calidad. La verdad es que tienen un currículum impresionante. Y voy a presentar a la maestra Claudia Salgado Ricaño. Ella es licenciada en Restauración de Muebles Bienes por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la INCRIM, nuestra escuela principal en el INA, y su desarrollo profesional se inscribe en el área de conservación de pintura mural y acabados arquitectónicos en inmuebles históricos. Dirigió el proyecto de conservación de pintura mural en el exconvento hospitalario de Betlemitas en la Ciudad de México. Ha participado en diversas obras de conservación de patrimonio histórico, entre las que destaca la Casa Virreinal, ubicada en Guatemala 18, actual sede del Centro Cultural de España en México. Desde 2006 es restaurador perito en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, donde ha sido responsable de la elaboración de dictámenes, evaluación y supervisión de proyectos externos. Como parte de su trabajo en el INA, también ha diseñado y dirigido numerosos proyectos, entre otros, la conservación de los fragmentos de pintura mural del exconvento de Santa Isabel en el Centro Histórico de la Ciudad de México, conservación de la pintura mural del exconvento de San Agustina Colman, conservación de las 28 pinturas de mártires dominicos ubicadas en el claustro de procesiones del exconvento de Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, y conservación de pintura mural en el ábside del templo de San Bernardino de Siena en Xochimilco. Cuenta también con varias publicaciones y conferencias y ha sido docente durante más de 15 años. Actualmente coordina el proyecto de conservación de los bienes muebles asociados afectados por los sismos de 2017 en la parroquia de la Asunción en Santa María Osolotepec, Oaxaca. Además, forma parte de la comisión dictaminadora del Programa Nacional de Reconstrucción para la Atención de Comunidades Afectadas por los sismos de 2017 y 2018. Así que, pues es un placer, bienvenida, y Silvia nos va a presentar al maestro Rocha. Buenos días. El maestro Juan Manuel Rocha Reyes estudió en la licenciatura en Restauración de Bienes Culturales Muebles en la INCRIM, INA, y desde 1993 es trabajador de base en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de la misma institución. En este centro se ha involucrado en proyectos de intervención de diversos materiales, así como en proyectos que se han llevado a cabo con la participación directa de las comunidades que los respaldan. En 1999 participó en el curso internacional de conservación y restauración de piedra del ICROM, Venecia, y desde 2014 ha participado en la planeación de los eventos LATAM. Realizó la maestría en filosofía con especialidad en estética en la UNAM y durante 16 años desarrolló su experiencia docente en la INCRIM y otras entidades académicas, impartiendo clases de estética y aspectos teóricos de la disciplina.
En los últimos años se ha dedicado a la intervención, planeación y supervisión de intervenciones en materiales Petri. Muy bien, pues entonces, gracias Silvia. Iniciamos, le cedemos la palabra, el micrófono, y bueno, ya nuestra sesión inician ustedes y después pasaríamos a una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, por favor, adelante, bienvenidos. Gracias, Claudia. Vamos a compartir pantalla, ¿eh? Sí, claro. Ahí va, ¿eh? Se ve bien, ¿verdad? Sí, 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 okay. se ve bien. Bueno, pues empezamos. Sí, se ve bien. ¿Quieres que yo empiece? Tú empiezas con la introducción. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sobre todo a Diana, que es pues con la que directamente nos hemos relacionado. La verdad que padre que se hagan este tipo de cosas. Y pues estamos muy contentos, Claudia y yo, de estar aquí trabajando, y sobre todo de un lugar como Acolman, que es el que vamos a usar pues como piedra de toque casi en toda la presentación. Y bueno, ¿por qué tenemos que ver con Acolman? Porque en algún momento, pues, ¿qué serán? Unos 10 años, más o menos. Unos 10 años, pues, estuvimos supervisando algunas cosas, tanto de pintura mural como de la increíble, bueno, yo le tengo mucho cariño a la portada. Es uno de los ejemplos más notables de portadas en piedra en el país. Entonces, bueno, pues por eso es que tenemos una relación muy padre con este inmueble. Y básicamente comenzamos. Bueno, en las discusiones que tuvimos sobre cómo comenzar esta presentación, bueno, pues desde luego nosotros creemos que ya les dieron, bueno, y un poco hablando con Diana, que ya les dieron contenidos tanto de historia como de historia del arte. Entonces, bueno, nosotros, además de que no somos especialistas en eso, vamos a obviar un poco esta información, aunque sí vamos a ir tomando muchas cosas propias de estas disciplinas. Básicamente, lo que queremos comentarles es cómo el restaurador aborda un problema tan complejo como es la pintura mural en un convento, ¿no? Y sobre todo de naturaleza agustina, que ellos pues históricamente tenían la costumbre de realizar mucha pintura, mucha decoración, y bueno, pues ahora esto ha hecho que lo que tenemos es pues básicamente un montón de metros cuadrados de pintura mural. Entonces, realmente es un tipo de proyecto muy complejo. Y bueno, aquí en estas fotos, que no vamos a explicar cada una de ellas, simplemente lo que queremos expresar es cómo finalmente, cuando estos conventos se diseñaron, ¿no?, en un momento histórico muy específico, donde de lo que se trataba era de transmitir una ideología muy distinta a la que había aquí, pero que también tenía muchos puntos en común. Quizá el más importante para este tipo de presentación es que pues también era una civilización de imágenes, ¿no? El mundo prehispánico también se guiaba mucho por lo que es la imagen. Y entonces llegan los españoles también con una civilización de imagen, ¿no? Y sobre todo relacionada con un sistema religioso como fue el catolicismo. Entonces, estos inmuebles, por una parte, son complejos porque tienen imágenes por donde le busquemos, y por otra parte, en realidad, no solamente estas imágenes nos están hablando, sino nos está hablando todo el espacio, porque justo fueron diseñados
para hacer contenedores, por decirlo así, en una palabra un poco compleja, pero son contenedores de rituales, ¿no? Es decir, todo tiene un significado, ¿no? No sé, entramos al refectorio y la posición que tiene la pintura mural tiene un significado, no es algo fortuito o algo como que es de a gratis o decorativo, aunque sí hay algunas cosas decorativas, pero todo tiene un porqué, y no solamente en cuanto a la lectura propia de la imagen o del cuadro o del símbolo, sino que también el espacio tiene una significación, ¿no? Entonces, esto los hace inmuebles fascinantes, pero también para los restauradores, y siempre vamos a estar en este rollo de verlo desde nuestro punto de vista. Para los restauradores es un reto porque también hay muchos faltantes o muchas transformaciones que se hicieron posteriormente, no solo a las imágenes, sino a los espacios. Entonces también ahora ya tenemos este reto de decir, bueno, ahora qué vamos a hacer con esto, pero sobre todo porque ya no tenemos la información de esos faltantes, ¿no? Esto va a ir quedando claro un poco en este pequeño viaje que vamos a hacer. Entonces, pues básicamente son inmuebles que tienen que ser tomados como grandes libros, ¿no? Esta es como la idea rectora de toda esta presentación. Tú me dices sí. Básicamente, y bueno, esto no es una cosa que nosotros hicimos, sino que está en la bibliografía. Desde luego no nos vamos a meter a este mundo inmenso particularmente de la historia del arte, porque bueno, ya hay estudios hechos sobre esto y en fin, o sea, esta no es nuestra misión ahora. Pero desde luego lo que tenemos que hacer es relacionarnos con gente experta en este tipo de temas, porque creo que lo primero que tenemos que ver es la significación tanto particular de cada una de las escenas de las pinturas o de los símbolos con relación al espacio, ¿no? Que también, como ya decía yo, tiene una significación. Entonces, bueno, básicamente tenemos 4, digamos, grandes temas que obedecen al origen de estas imágenes, ¿no? Uno que es la Biblia, que es obviamente pues el libro sagrado del cristianismo y del catolicismo, y de donde desde luego han surgido un montón de temas, ¿no? No solamente, ya hablando propiamente del Nuevo Testamento, no solamente de los 4 evangelios canónicos, sino de una gran cantidad de literatura que son los famosos apócrifos, que no están dentro del canon, pero yo me acuerdo mucho, y desde luego desde aquí donde esté el maestro Monterrosa, mi querido maestro Monterrosa, pues él decía, bueno, es que hay que, si quieres estudiar iconografía, pues tienes que hacerte de los apócrifos, porque realmente muchas cosas, muchos detalles que surgieron para hacer las escenas, pues salieron de allí, ¿no? No de los canónicos que él nos comentaba que eran bastante parcos. Otro es la geografía, que es toda la historia de los santos o de personajes importantes que también pues tienen que ver mucho con tradición, tienen que ver mucho con, digamos, el entrecruce de varias culturas. Siempre tenemos que pensar que el cristianismo surge de un mundo complejísimo culturalmente, o sea, estaba Egipto, o lo que quedó de Egipto, digamos, de un lado, Grecia por otro, Roma, el mundo mesopotámico, etcétera. Un montón de cosas que van a irse integrando en este caso, en un tema que es lo que ahora conocemos como vidas de los santos, pero que, bueno, fue tomado como de un tipo de forma de narrar vidas de gente notable y que también se conoce como hagiografía. La historia de la iglesia, desde luego, o sea, en este caso, pues tenemos claramente como en la parte superior hay cenefas donde se están ilustrando textos, en este caso de la Orden Agustina, y que solamente los vamos a explicar yéndonos hacia historia, en este caso de la Orden Agustina, pero pues esto puede cambiar si es franciscana, si es dominica, etcétera, y que la historia nos va a dar ya claramente documentos, ¿no? O textos que sí podemos constatar. A diferencia del cuarto, que sería la tradición, o sea, también hay una parte que ha venido recorriendo toda la historia del cristianismo y que ha venido
a nutrir las convenciones para representar, ¿no? Básicamente estas dos diapositivas, la anterior y esta, es como para mostrarles la riqueza de las fuentes, de los orígenes y de, pues, del mundo ideológico que está atrás de estas imágenes y que seguramente estuvieron presentes cuando se diseñan estos espacios. O sea, no son espacios que surgieron como de la nada o que surgieron nada más como un capricho, sino que lo que debieron haber hecho es que estos arquitectos, entre comillas, porque pues pensemos que fueron inmuebles que se hicieron en el siglo XVI, donde pues los tuvieron que haber hecho como pudieron, cómo fueron planeando los espacios para las actividades que se iban a realizar en ellos y decidiendo cuáles iban a ser las representaciones que se iban a tener en estos espacios, en este caso concreto con la pintura mural. Desde luego que también tenemos mobiliario, que tenemos, no sé, los techos también se decoraban, pero que muchas veces estos ya no están o ya desaparecieron. Y lo que tenemos es la pintura mural. Y algo que sí me parece importante decir es que ante la falta de las fuentes escritas que se tenían o se tuvieron al principio en la realización de estos inmuebles, realmente lo único que tenían eran las ilustraciones o los esquemas que podían traer ellos al principio y que fueron nutriendo como la primera, digamos, los primeros acervos que justo en estos inmuebles se fueron resguardando y pues que tenían formas de representación muy limitada, ¿no? Aquí sí tenemos claro, esto desde luego no vamos a explicar cada cosa ni cómo se conforma. Lo único que queremos decir en esto es que finalmente los programas iconográficos, como se les llama, ¿no? Oficialmente, están en una, digamos, en una total comunión, por decirlo así, con el espacio, ¿no? Entonces, como restauradores, pues es como el principio fundamental, o sea, no podemos llegar y decir, bueno, claro, en mi proyecto de restauración yo voy a intervenir la esquina sur del claustro bajo, o sea, esto no funciona así, tenemos que leer todo el inmueble porque esto es fundamental para saber tanto el alcance de nuestra intervención como ya específicamente muchas cosas que al ratito Claudia les va a explicar, cómo vamos tomando decisiones sobre lo que le llamamos criterios de intervención. O sea, hay veces que podemos decir, y sobre todo con los medios tan limitados que tenemos en este instituto, ¿no? A veces tenemos un gran faltante y decimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de ese faltante, pero si nos damos cuenta, ese faltante no nos dice mucho en esta lectura integral de este gigantesco libro, que es un convento, pero además a esto hay que agregarle, ahorita estamos viendo pintura mural, pero hay que agregarle que hay mucha simbología en la piedra, ¿no? En todos los bienes de piedra y en ciertas cosas pocas, ¿no? De madera, por ejemplo, en algunas puertas o en algún otro tipo de mobiliario. Bueno, quisimos empezar con el significado de la pintura mural porque en realidad no conservamos por conservar, conservamos por conservar el significado de la obra, ¿no? Y eso hace que los proyectos sean complejos. Si nosotros les hablamos de conservación o de restauración, muy probablemente incluso la gente del propio instituto en lo que piensa es en la intervención directa, es decir, en una serie de operaciones técnicas que se ejecutan en la obra, ¿no? De ahí la ilustración de esta diapositiva. Pero ya con lo poquito que hemos avanzado, con lo que nos ha hablado Juan Manuel, pueden darse cuenta que no se pueden desarrollar procesos de conservación si no se ha entendido la obra, ¿no? Si no sabemos qué es lo que queremos recuperar. Por lo tanto, las operaciones técnicas siempre están en un sentido vinculadas y hay una retroalimentación permanente con la valoración crítica que se hace de la pintura mural o de cualquier otro objeto cultural en su caso, ¿no? Para eso necesitamos estudiar y analizar la obra desde, y no solamente la obra en sí, sino el contexto, desde distintas especialidades. Es decir, colaboran muchos especialistas de diversos campos disciplinarios, siempre, digamos que bajo la coordinación de un conservador,
pero nosotros no podemos, yo creo que eso es de lo más bonito de la conservación, ¿no? Que inciden muchas disciplinas y que hay que saber de muchas cosas. Igual uno tiene que saber de materiales y por lo tanto de química, pero también de historia del arte para entender el significado. Sin embargo, no somos especialistas en cada una de esas disciplinas. Por lo tanto, se integran proyectos interdisciplinarios con equipos, con especialistas de muchas especialidades, muchas de las cuales hay en el instituto, ¿no? Y yo creo que esa es una gran ventaja del instituto, que podemos trabajar en equipo porque hay una masa crítica de especialistas muy fuerte, ¿no? Entonces, más o menos para darles una idea de quiénes inciden en los proyectos de conservación, para analizar el contexto, bueno, básico, cuando estamos hablando de pintura mural del 16, es arquitectura. De hecho, muchas veces la toma de decisiones final se hace en conjunto con arquitectura, porque la intervención del inmueble se hace integral, considerando la estructura arquitectónica y todos los acabados arquitectónicos, entre los cuales está la pintura mural, ¿no? La historia es básica, tenemos que entender la vida y los cambios que ha tenido desde la creación hasta el momento en que llega a nosotros el objeto cultural. Arqueología, en ocasiones, la pintura mural histórica se encuentra en contextos arqueológicos, también es una especialidad importante. Y bueno, cada vez como con más conciencia hemos tenido como la claridad de que todas las comunidades, y no me refiero a una comunidad solamente rural, o sea, en general, las personas involucradas con la custodia, con la protección, con el disfrute del patrimonio, tienen que estar involucradas en el diseño de los proyectos. En ese sentido, la antropología también es importante. Ya cuando hablamos del objeto en sí, yo creo que con quienes más trabajamos son con científicos, básicamente químicos, sobre todo para lo que tiene que ver con análisis de materiales, materiales constitutivos, materiales agregados, productos de deterioro, materiales que vamos a utilizar para los procesos de conservación, muchos monitoreos de cómo se va transformando la materia a partir de las intervenciones, ¿no? Historia del arte, para entender el significado específico de la obra. Biología, gran parte del deterioro en ciertas condiciones de exposición, entre las cuales los conventos sí están incluidos, son de origen biológico. Entonces, también para entender esos fenómenos de deterioro, las dinámicas, para erradicar todos estos efectos es necesaria la colaboración. La geología nos ha ayudado mucho en la comprensión del comportamiento de los suelos, por ejemplo. Bueno, ahorita todos los que estamos en el INAH estamos probablemente involucrados en proyectos de sismos, ¿no? No solamente en ese sentido, también los materiales constitutivos en una pintura mural, los geólogos son fundamentales porque nos ayudan a determinar, por ejemplo, naturaleza de los morteros, de los soportes. Y bueno, estos son los más comunes. No quiere decir que en algún momento no haya otra disciplina que también incida, ¿no? Lo que creo que es importante como enfatizar en este punto de la presentación es que un proyecto es complejo desde la obra misma porque se tiene que estudiar desde muchas dimensiones, pero también desde la coordinación de equipos interdisciplinarios. Entonces, como para dar entrada a lo siguiente que vamos a hablar, lo que queremos decirles es que antes de intervenir la obra hay que estudiarla y comprenderla muy bien, entender qué es lo que queremos recuperar, para entonces sí definir de qué forma podemos hacerlo. Entonces, en este gran universo que es el estudio y la conservación del patrimonio cultural, nosotros, particularmente la pintura mural, igual que el resto de los objetos culturales, los abordamos desde dos dimensiones básicas, ¿no? La formal y la material, que ahí me gustaría que tú dijeras lo de las instancias. Sí, bueno, queremos advertir que esta división la hicimos nosotros. En realidad, pues tenemos muchos teóricos, no muchos, la verdad, pero bueno, tenemos uno ya ahora viejito. Superado. Pues, bueno, no sé si superado. Bueno, no teóricamente, sino sí, retrabajado. Sí. Que Cesare Brandi, ¿no? Y que él decía básicamente, pues que a nivel de intervención una obra tenía básicamente dos instancias, que era la estética y la histórica. En este caso, bueno, lo histórico, vamos a hablar todo el tiempo de lo histórico, pero tomamos la estética, que es en este caso lo que le vamos a llamar formal, porque pues es fundamental, lo que les decía al principio, es fundamental establecer cuáles son las cualidades formales, en este caso de la pintura mural, como una especie de piel del inmueble, ¿no? Y que es finalmente a lo que vamos a llegar. En este caso, bueno, en discusión con Claudia, bueno, una discusión que tenemos desde hace mucho tiempo, que es sobre pues esta lucha o esta negociación o esta correlación que hay entre lo formal y lo material, que es algo que
a lo mejor los que nos dedicamos más un poco a lo formal vamos a tener que tomar en cuenta, o los que se dedican más a lo material van a tener que tomar en cuenta lo formal, es decir, lo formal como algo que tiene que ser percibido, porque finalmente las pinturas murales, la piedra, lo que ustedes quieran, pues es algo que percibimos formalmente o estéticamente, como lo quieran ver. Y, perdón, igual ya me estoy pasando un poquito, pero un poco todo esto es consecuencia positiva, vamos a decirle por ahora, del fenómeno de musealización, o sea, para que un objeto dure o tenga una permanencia en el tiempo, pues no puede ser tocado, no puede ser, digamos, manipulado, y entonces tiene, entre comillas, que musealizarse, o sea, para que toda la gente lo disfrute, como decía Claudia, pues tiene que haber una normatividad, y esta normatividad es que sea musealizado, y finalmente, pues lo estamos viendo claramente en un inmueble como a Colman, pues el visitante tiene que estar guiado nada más para ver. Desafortunadamente, diríamos muchos, pues no, ya no se pueden tocar las paredes y demás, no se pueden poner clavos, por ejemplo, porque ya se convierten en imágenes que nada más van a ser vistas. Bueno, aquí y un poco siguiendo con este teórico que es Brandy, él habló mucho sobre la laguna, y esto es algo que ya es como muy de jerga de restauración, de restauradores, que es la laguna. La laguna básicamente pues son los faltantes, ¿no? Y es pues con lo que tenemos que lidiar generalmente, y en el caso de la pintura mural es muy, muy claro, ¿no? Porque podemos tener faltantes muy pequeñitos, como en este caso, ¿no? Y que pues dicen, ¿qué hacemos con esto? ¿No? Siempre es la pregunta que dicen, oye, y estos faltantitos que tenemos, a lo que nosotros le llamamos laguna, propiamente ya en este caso, pues sí pueden ser completados en un ejemplo como este, ¿no? Donde tenemos por un lado, en la foto del lado derecho, tenemos un patrón que nos puede dar datos de qué es lo que había allí, ¿no? O sea, allí es claro, o inclusive del lado izquierdo en el marco, por ejemplo. Sin embargo, va a haber otros casos, ahorita lo vamos a ver, dependiendo de la dimensión de esta laguna, igual a faltante, ¿no? Donde ya no vamos a poder completar. Entonces, donde hay una interrupción o una ruptura de la percepción de la imagen, ¿no? Y este es como uno de los grandes retos que tenemos que superar los restauradores. Aquí tenemos el caso contrario, o sea, vemos realmente un muro pues totalmente blanco y unos pequeños fragmentos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos en estos casos? Desde luego, en una ética de la intervención, no podemos completarlos. ¿Por qué? Porque justamente lo que les decía yo al principio, no hay fuentes que nos digan qué había allí, ¿no? No, fuentes escritas, no hay fotografías. Y muchas veces, aunque las hubiera, tenemos que discutir con historiadores del arte, con un montón de profesionales, para ver si es conveniente completarlo, y si lo vamos a hacer, pues que tenga, digamos, que a nivel de percepción tenga una honestidad, entre comillas, ¿no? Es decir, que el espectador diga, bueno, esto es original y esto no es. Y en este caso lo que vemos, pues eso es un pequeño fragmento que sí nos habla de que había pintura mural en ese muro, pero que no está completada, ¿no? Ni que sabemos, pues, realmente qué es. Puede ser que en alguna fuente haya un dato donde digan, bueno, allí a lo mejor había tal o cual escena, pero no podemos completarlo, no sería honesto hacerlo. Aquí hay otro problema. Tenemos lagunas, pero fíjense cómo hay estos halos negros, oscuros. Aquí el problema no es tanto, bueno, no solo son las lagunas, sino también el deterioro propio de la pintura. O sea, puede estar presente la pintura, pero tiene un ennegrecimiento o tiene algo que obstaculiza el que sea percibida. Entonces aquí la estrategia es completamente distinta, porque tenemos que pensar en hacerla visible.
a veces es muy complicado porque ya, por ejemplo, ciertos elementos que le llamamos costra negra, esto tiene que ver mucho con microorganismos, ¿no? Un poco como lo que sucede en todos los baños, ¿no? Que si dejamos de limpiarlo mucho, pues de pronto ya tenemos ahí unas cosas. No es mi caso, espero que no sea el de los demás. Pero ya es difícil quitarlos o eliminarlos, porque además, un poco les va a hablar Claudia luego de eso, en este tipo de inmuebles la complejidad es inmensa. O sea, se tiene que atacar primero la fuente de la humedad y entonces ya esto pues, nos exige un tipo de decisión muy distinta. Pero a lo que voy es que no solamente las lagunas, los faltantes, son interferencias en la percepción de la pintura mural, sino que también la propia pintura mural puede tener elementos que no nos permite leerla. Aquí tenemos otro, o sea, aquí por ejemplo tenemos una imagen que podemos decir está muy completa, ¿no? Y todo el mundo está contento y dice, ay, claro, es que miren cómo se ha conservado, qué bonito, se lee bien, ¿no? Y es cierto. Pero ya viéndolo como con mucho más detenimiento, en realidad hay muchos repintes, porque es otro gran problema. No solamente las lagunas, de las cuales les hablé hace ratito, no solamente el deterioro de la pintura per se, ¿no? O el agregado de otro tipo de materiales, sino las intervenciones también. O sea, muchas veces se intervinieron, sobre todo a principios del siglo pasado, ¿no? Porque pues eran inmuebles que se abrían, entonces pues para que se vieran bonitos se intervenían. Entonces muchas de estas son erróneas, otras no lo son, o sea, no quiere decir que ya per se sean malas, pero en este caso concreto, por ejemplo, si ven en el cabello de la mujer que está, que nunca supimos bien si era María Magdalena, o sea, bueno, aquí hay toda una discusión, pero hay unos repintes de color naranja, ¿no? Que muy probablemente fueron posteriores, pero también es otra parte que nos presenta un reto, ¿no? Si debemos eliminar eso o debemos dejarlo. Antes de que lo cambies, yo creo que nada más con estas imágenes a mí sí me gustaría enfatizar que se imaginen la complejidad de definir un criterio de intervención cuando tenemos casos tan distintos, ¿no? Desde pequeñas lagunas, grandes lagunas, estratos confusos por los efectos de deterioro, intervenciones de distintos niveles previas. ¿Cómo defines un criterio para intervenir cuando todas las imágenes que les presentamos, todas son de Acolman? O sea, es una problemática de afectación visual en un mismo inmueble. Entonces, sí creo que es como importante que lo consideren para que vean lo complicado que puede ser en un primer momento definir un criterio de intervención, ¿no? No, y un poco también aquí el ejemplo, que vean el guardapolvo, que probablemente es un elemento que muchas veces como que se da o se coloca como secundario, ¿no? Y vean cómo aquí es claro que hay una interrupción perceptual. O sea, sí podemos pensar que este rojo más oscuro pues es el original, entre comillas, pero vean cómo nos molesta, ¿no? De alguna forma esta falta de regularidad y de homogeneización de la superficie, ¿no? Entonces también a veces este tipo de elementos que pueden ser no importantes o no trascendentes dentro de la lectura pueden causar una interferencia visual. Aquí diría Brandy, este teórico del cual les hablamos, que por ejemplo estas lagunas rosáceas nos distraen de la vista de la escena principal, ¿no? Y es cierto, o sea, finalmente no podemos dejar de lado que este tipo de pinturas pues fueron hechas para ser contempladas, entonces que es como este juego siempre entre qué tenemos que mostrarle al espectador y qué es deshonesto mostrarle, ¿no? Bueno, ¿y cómo hacemos toda esta intervención? Pues a partir de trabajar con la materia. O sea, si bien lo que queremos es recuperar la imagen, pues necesitamos abordarlo desde lo material, ¿no? Entonces, aquí viene otro nivel de complejidad. Así como tenemos que conocer el significado a través de la dimensión formal, tenemos que conocer también la estructura de la pintura a través del estudio de la dimensión material, ¿no? Lo primero que tendríamos que saber es que hay técnicas de factura específicas en cada objeto y que particularmente en la pintura mural está compuesta de, bueno, en todos los
bienes hay una secuencia estratigráfica, aquí es muy clara porque es un bien dimensional, entonces tenemos un soporte que es el muro, o sea, parte de la estructura arquitectónica, hay un aplanado grueso que es lo que recubre al muro, después un enlucido de preparación que no es otra cosa que un aplanado fino con una carga de mucho menor tamaño y una capa pictórica, ¿no? Todos estos estratos conforman a la pintura y a lo mejor nosotros vemos que se perdió una sección de capa pictórica, que es un faltante y nos parece un deterioro gravísimo. Pues no, lo más importante es el estado de conservación estructural, es decir, si tenemos los aplanados con cohesión, si el soporte está en buen estado estructural, porque si no hay soporte no hay capa pictórica, entonces tenemos que trabajar a partir bueno, en conjunto con la arquitectura, el soporte y todo lo demás, irlo consolidando antes de hacer cualquier intervención en la forma, ¿no? En la pintura mural virreinal tenemos particularmente algunas técnicas y en el 16 nos vamos a enfatizar porque nos pidieron que fuera sobre pintura mural agustina. Tenemos dos técnicas fundamentales, ¿no? Un grupo de técnicas y una sola. Fresco, o sea, seguramente todos ustedes han oído hablar de los frescos virreinales. Bueno, pues no siempre son frescos, ¿no? El fresco es solo una de las técnicas que puede estar presente y ahorita hablaremos de que lo que se ha concluido en los últimos años es que hay combinaciones de técnicas prácticamente en todas las pinturas murales del siglo XVI, ¿no? La gran diferencia aquí, las imágenes que ustedes ven bajo la nomenclatura de cada técnica son cortes estratigráficos, que son pequeños cortes diminutos, o sea, de milímetros, que se hacen de la pintura, se hace la muestra, se coloca de manera transversal, entonces lo que ustedes están viendo es una toma microscópica de una sección transversal de pintura. En la parte baja está el aplanado, lo voy a hacer primero con la técnica seca. Aquí hay un aplanado grueso, si ustedes ven está la cal y estos son pequeños fragmentos de carga, de arenas, ¿no? Se ve como una piedra porque tenemos una percepción microscópica, pero en realidad son granitos de arena. Hay un enlucido fino que tiene una carga súper delgada que ni siquiera se alcanza a apreciar, es esto blanco, que es más cal que otra cosa, y esta capa final es una capa pictórica. Si ustedes se dan cuenta, el grosor de la capa pictórica con relación al grosor del enlucido es mínimo, ¿no? Eso la hace mucho más frágil. Esto es en el caso de las técnicas secas. ¿Por qué se llaman así? Porque se aplican con un aglutinante X, que ahorita vamos a ver qué posibilidades hay, sobre un enlucido ya fraguado. Es decir, el enlucido está completamente fraguado y sobre eso se aplica la capa pictórica. A diferencia del fresco. El fresco tiene un aplanado, que es este, aquí se alcanzan a ver las cargas, y en el enlucido fino está incluido el pigmento. Entonces el enlucido está coloreado y forma una capa mucho más gruesa porque es equivalente a esta capa. Entonces el color ya está dentro. Eso hace que sea mucho más resistente porque, por lógica básica, es mucho más fácil generar un desprendimiento aquí, una pérdida por el grosor de la capa. Aquí no hay decoloración, por ejemplo, porque si la capa se va abrasionando pareja y seguimos viendo o perceptualmente parece que la pintura no tuviera deterioro, ¿no? Entonces, hay estos dos grandes grupos, el fresco y las técnicas secas. No sé si quieres saber algo, ¿no? Bueno, esta es obviamente una imagen contemporánea porque lógicamente no tenemos una imagen. Sí. Tendríamos que tener un gráfico hecho por nosotros y la verdad no lo tenemos de cómo se ejecuta el fresco, ¿no? El fresco, otra cosa que es característico es que se hace por lo que se denominan tareas. Las tareas son zonas en el muro en las que se va pintando, es decir, se tiene todo el trazo a partir del traslado del diseño que se hizo con una cosa que se llama sinopia, que es trasladar al muro a través de calcas o de grandes lienzos de papel perforados para que pase el diseño. Se tiene el diseño ya y después se aplica la cal en una sección delimitada del diseño y se va coloreando, ¿no? Entonces, cuando esto seca, es fácil identificar las tareas, es decir, nosotros podemos ver diferencias de secado, a lo mejor hay una intensidad mayor o menor del color, a lo mejor se alcanza a ver el borde, pero si se estudia, se pueden identificar las tareas, ¿no? Cosa que no pasa en las técnicas secas. Bueno, ahora, entre las técnicas secas que tenemos presentes en la pintura mural virreinal, básicamente tenemos dos, ¿no? A la cal, que no es otra cosa que utilizar los pigmentos aglutinados por cal, que es hidróxido de calcio, pero no formando este estrato grueso que es un enlucido, sino solamente un estrato delgado en el cual quedan atrapados los pigmentos, o temples, que son los pigmentos aglutinados por un material natural que tiene ciertas propiedades adhesivas, ¿no? Básicamente se utilizan proteínas y glúcidos. Proteínas podría ser, por ejemplo, un temple de huevo,
un temple de caseína, y glúcidos están más bien referidos a gomas y resinas, ¿no? Todas estas técnicas determinan cómo se va a intervenir la obra, no determinan únicamente el patrón de deterioro. Si bien una pintura lacal es más resistente que un temple, también hay ciertas cosas que da la técnica, ¿no? Por ejemplo, el acabado final está determinado por la técnica. Las pinturas a lacal y los frescos tienen los colores más saturados, tienen menor manejo de calidades tonales, una serie de cosas que ahorita vamos a ver en imágenes, ¿no? Y el temple logra como transparencias, mejor manejo de volúmenes, de telas, pero es mucho más deteriorable, ¿no? Ahora, las características visuales. El patrón de deterioro, también hay una tercera característica que se deriva del uso de una técnica determinada, que es cómo lo vamos a intervenir. No se interviene igual una pintura lacal que un temple o que un fresco, ¿no? Lo que les decía de las características visuales en cada técnica de factura es que son como muy claras. Es fácil identificar por la saturación del color, por la intensidad que se logra, por los trazos, incluso por huellas de herramientas que utilizaron, ¿no? Volvemos a tomar esta imagen porque creemos que es muy ilustrativa, y justo lo que les decía Juan Manuel, por ejemplo, del pelo retocado de las mujeres en la escena, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, todo es repinte, y nos dimos cuenta que no, que bajo ese repinte también había un retoque de color en un color tierra, no diferenciando de esta paleta cromática que estaba solamente en blanco y negro, pero que era de origen. Entonces, no solo en este caso, incluso ya hay muchos datos documentados. Ahorita me acuerdo, por ejemplo, de Tlayacapan, que también es un convento agustino. Aquí no llegamos a hacer estudios así tan específicos, pero está documentado que se hacía una combinación de técnicas, que si bien hay pinturas murales del 16 que son frescos, gran parte de la imagen se retrabajaba con temples para lograr ciertas cosas que nunca hubieran logrado con un fresco. Si ustedes pueden observar, las franjas decorativas que delimitan la escena son muy planas, ¿no? No tenemos ninguna variación de calidad tonal, no tenemos ningún manejo de volúmenes. Compárenlo, por ejemplo, con las telas de la ropa de las personas, con la parte, no sé, con el trabajo anatómico del torso del Cristo, ¿no? Eso no lo hubieran podido lograr con un fresco. Tienen que haber hecho uso de otras técnicas para poder lograr ese acabado. Entonces, bueno, no, adelante. No, que un poco aquí relacionándolo, porque además es la misma imagen, que a veces el reto, cuando les hablé de lagunas, es que en una laguna tú puedes tener diferente, en la parte, digamos, que está relacionada con la imagen. Puede ser, por ejemplo, un fresco generalmente es muy mate, no siempre, pero es muy mate, porque a veces los bruñían. De hecho, esto está bruñido. Exacto. O a lo mejor es medio brillante o muy brillante, ¿no? Y realmente es un trabajo de locos solucionar lo que vamos a lo que nosotros llamamos reintegración cuando contemplamos, perdón, cuando completamos a nivel de imagen una laguna, le llamamos reintegración, que puede ser también con varios métodos, pero muchas veces es un reto porque tenemos diferentes calidades en esto que dijo Claudia, de que el tipo de técnica de factura tiene perceptualmente características distintas. Y bueno, nada más como para agregar que esta imagen nos ha dado para mucho, y retomando lo que se decía cuando Juan Manuel habló de la percepción de las lagunas o de los faltantes, bueno, esto que ven aquí que se ve más intenso es justamente porque es el aplanado original, que en Acolman tiene como una característica de bruñido bruñido quiere decir que lo pulían hasta que quedaba brillante, porque efectivamente la pintura que utiliza cal, ya sea el fresco o una pintura lacal, es muy mate, ¿no? Pero si se dan cuenta lo que nos decía al principio, ¿no? Cuando el objeto central de nuestra percepción tendría que ser esta escena, el hecho de que un guardapolvo tenga este salto entre el original bruñido y la restitución nos distrae completamente, ¿no? Distrae la atención del observador. Entonces, bueno, es como un trabajo en el que inciden muchas variables y en el que las decisiones se toman a partir de la valoración de muchos factores y de muchas alternativas posibles, ¿no? Bueno, siguiendo con lo que es técnica de factura, otra cosa que es importante, aparte de qué aglutinante se utiliza, es decir, qué técnica de factura, perdón. Una molestia. ¿Podrían, de favor, ampliar un poquito más la pantalla? Porque algunos
nos cuesta un poquito de trabajo, nos han comentado, entonces para observar mejor las imágenes, sobre todo porque son imágenes y detallitos que a lo mejor no alcanzamos a ver bien. Nada más no sé cómo ampliarla, voy a intentar con la lupa que está aquí. No, olvídalo. Ah, bueno, Si se van a opciones de presentación, Ajá. Ahí está, ahí cambiar a vista de moderador y la presentación. Es que no sabemos cómo nos estamos viendo porque nosotros solo vemos la pantalla. Ya subió más. Ok, bueno. Lo que les decía es la paleta cromática también es algo importante que se tiene que considerar cuando se estudia una pintura mural, ¿no? ¿Qué es la paleta cromática? No es otra cosa que qué tipo de colores y por lo tanto pigmentos tenemos presentes en una pintura mural, ¿no? Colores son lo que percibimos, los pigmentos es la materia que da el color, ¿no? Entonces, en la pintura mural del 16, ustedes, si yo les digo, piensan en una pintura mural del 16, seguramente van a pensar en negro y blanco y cuando mucho rojo, como la escena que acabamos de ver. Es lo más común, es lo más frecuente, pero no es lo único. Aquí, por ejemplo, esta Asunción de la Virgen es de Tlayacapan, está en negro, esto es rojo, se ve un poco virado por la foto, pero en realidad es rojo, ¿no? Pero la siguiente imagen es de Acolman, es del templo de Acolman, y si ustedes se dan cuenta ya se incorporan otros colores, como el azul, como las tierras, ¿no? Básicamente. E incluso podemos llegar a encontrar como paletas todavía más completas, como esta que todo el mundo va a reconocer porque es xochoteco, no es un convento agustino, pero sí es una pintura mural de un templo agustino, ¿no? Entonces, ese es otro nivel en el que tenemos que estudiar. Y además, los pigmentos siempre nos dan información. No sé, por ejemplo, hablando del 16, hay un pigmento que se llama oropimente, que si lo encuentras, está garantizado que es pintura del 16 porque es un pigmento que estaba hecho con base en arsénico y en el siglo XVII se prohibió su uso porque se dieron cuenta que era tóxico, ¿no? No sé, si piensan en pintura mural del 18, no sé, piensen, por ejemplo, seguramente todo el mundo se va a acordar de estos guardapolvos en los que se repiten flores trilobuladas que son de un naranja muy brillante. Ese naranja generalmente es nimio y nos ayuda a datar la pintura como de finales del 17 y del 18. Entonces, todo este estudio de colores combinado con la forma, con los diseños, ¿perdón? ¿Agua? ¿Quieres? Sí. Comparado con los diseños decorativos, ¿no? Con los diseños formales, si son decorativos, discursivos, o todo este contraste de información es lo que nos permite estudiar y acercarnos a la obra y saber cómo la vamos a intervenir, ¿no? Entonces, para agregar un elemento más a esta complejidad de la comprensión de la pintura mural, del estudio de sus valores, de su significado y de su intervención material, yo creo que también es muy importante que sepan que prácticamente en todos los inmuebles históricos encontramos superposición de etapas pictóricas, ¿no? A lo mejor cuando nosotros llegamos vemos únicamente la pintura más expuesta porque es la capa externa, pero bajo esa, ustedes piensen que nosotros la valoramos como un bien patrimonial, pero que la gente que vivió estos inmuebles lo veía como el acabado de su casa. Es como ustedes que pintan su casa de un color y después de otro, sin quitar la pintura anterior. Son como adecuaciones que se van haciendo a lo largo del tiempo y que evidentemente nos dan información histórica de las ocupaciones históricas, ¿no? De las ocupaciones del inmueble, perdón. Entonces, ¿pero qué se hace cuando encuentras estas dos capas? Y este es un caso sencillo, porque tenemos como dos capas muy legibles una sobre otra, pero a veces la confusión en la lectura es súper elevada, la complejidad de intervenirla materialmente también, porque entre una capa y otra no hay una base de preparación, entonces es muy difícil conservarlas todas, pero estamos obligados a valorarlas todas y a conservarlas todas, ¿no? Entonces es un elemento más de complejidad que se agrega al diseño, al desarrollo y a la evaluación de los proyectos de conservación. Entonces, ¿sí esto? No. ¿Ya? Sí, no, ya no quieres decir nada. Ok. Entonces. Ok. Pues ya entonces vamos a irnos hacia las conclusiones. Que pues antes que cualquier otra cosa, como les comenté al principio, un convento es un inmueble complejísimo, sobre todo estos del siglo XVI, ¿no? Son muy grandes, tienen muchísimas habitaciones, pero sobre todo hay una congruencia en su pintura mural, ¿no? Es lo que estamos viendo básicamente ahora. Desde luego aquí quiero hacer la mención
que generalmente este tipo de proyectos son corales, ¿no? O sea, siempre está un arquitecto, eventualmente ingenieros también, porque pues se tienen que hacer refuerzos y demás, e historiadores del arte, geólogos, como dijo Claudia. A veces no tenemos la fortuna de tener a todos estos, pero bueno, pues finalmente, de una manera ideal, sí se tendría que hacer equipos de esta naturaleza. Y desde luego leer, y aquí hablo ya como a nivel de percepción, porque finalmente, como decía yo al principio, estas imágenes tienen referentes textuales generalmente, ¿no? Ya sea la Biblia, ya sea los escritos que hablan de tradiciones, ya sea las historias de los santos, etcétera. Entonces, pues a lo que tenemos que llegar es a una lectura general e integral del edificio. No podemos centrarnos en una pequeña imagen o en un pequeño fragmento. Otra cosa es que probablemente, o sea, este tipo de inmuebles nunca se acaba su intervención, eso es cierto, y todos nosotros que trabajamos en el INAH es como en una zona arqueológica, ¿no? O sea, no, siempre están habiendo broncas de conservación. Pero el hecho de que el alcance de tu proyecto sea a lo mejor una pequeña imagen o un pequeño fragmento, de cualquier manera hay que hacer la investigación general y establecer el papel que este pequeño fragmento o esta pequeña imagen tiene en la lectura de todo el edificio, ¿no? Porque finalmente a lo que tenemos que llegar es un poco, como dice la diapositiva, la recuperación de lectura y de significado por lo pronto. Entonces, ¿seguimos con la...? Sí. Bueno, pues es como justo retomar lo que estaba diciendo Juan Manuel. La complejidad de los proyectos implica forzosamente que participen disciplinas muy diferentes, ¿no? Y a lo mejor no son siempre las mismas. Yo creo que una gran fortuna no solamente es que haya especialidades relacionadas con el patrimonio en el instituto que podemos colaborar, digamos, no tenemos que tener presupuesto específico para contratar a alguien, ¿no? Sino que hacemos mucha colaboración intrainstitucional. Nosotros trabajamos mucho pues con los investigadores de los centros INAH, con la Coordinación Nacional de Monumentos, con los laboratorios, hay como muchos, en la escuela hacemos intercambio entre el laboratorio de la coordinación y el de la escuela, entonces hay como mucha colaboración intrainstitucional que nos permite este trabajo interdisciplinario. Eso es muy bueno, pero otra cosa que yo creo que también vale la pena enfatizar y que, bueno, yo particularmente estoy agradecida con la posibilidad de trabajar en el instituto en ese sentido, es que tenemos la posibilidad de estudiar a profundidad lo que intervenimos, ¿no? Eso es muy poco probable en proyectos que no son del instituto, o sea, en proyectos que están financiados para conservar. La presión de acabar de restaurar un objeto es mucho mayor porque el dinero tiene que emplearse en eso. Entonces, la posibilidad de generar estudios más completos que nos permitan tomar mejores decisiones se reduce al máximo, ¿no? Realmente el instituto se ha ido equipando cada vez más. Nosotros, no sé, por ejemplo, ya en la coordinación hay un escáner 3D, hay muchísimas técnicas espectrofotométricas en el laboratorio Códice de aquí. Tenemos como la posibilidad de estudiar desde muchas dimensiones a los objetos y de esa manera entender mucho mejor la dinámica de deterioro que presentan, saber qué es lo preponderante en la problemática, valorarlo de manera integral en conjunto con la unidad que es el monumento arquitectónico y sobre todo poder tomar decisiones de intervención mayores. Yo no sé si a lo mejor muchos de ustedes se decepcionaron porque pensaron que si hablábamos de conservación íbamos a decirles, razonamos, consolidamos, reintegramos, pero creemos que eso no es lo importante. O sea, al final esa es la parte final que traduce en una operación técnica de un pincel con una reintegración. Lo más importante es como la determinación de qué se tiene que hacer y cómo se va a hacer, ¿no? Lo demás es ejecución práctica y, bueno, calidad en esa ejecución, ¿no? Pero lo más importante es el estudio y la determinación. Y bueno, yo aquí un poco anclándome en lo que dice Claudia, también hacemos mucha supervisión de proyectos particulares y sí, ni modo, tenemos que decir que es impresionante ver cómo de pronto se destina, no sé, mucho dinero a, no sé, a la intervención de a lo mejor quién sabe cuántos metros cuadrados que a lo mejor no tienen decoración, por ejemplo, y no se destina dinero a los servicios de un historiador. O sea, eso es realmente una cuestión de
pues de decirle a todo el mundo y de expandir el conocimiento de que a veces pues tienes que tener, o sea, porque te dicen olímpicamente, ¿y por qué un historiador? O ¿y por qué un iconógrafo, un historiador del arte, ¿no? ¿Y por qué voy a tener que no sé, que... Un geólogo. A un geólogo, qué sé yo, o sea, sí, tenemos que difundir que justamente y sobre todo en un tipo de inmuebles como este, pues es importante, a veces es mejor que destines un poco de lana en pagarle, pues ya no diría yo a un historiador del arte connotado, pero sí a lo mejor a un estudiante para que te haga una lectura general iconográfica, por ejemplo. Es un caso muy esquemático, pero también aquí nos enfrentamos a este problema. Bueno, y pedirles que nos ayuden, ¿no? Que en realidad todos los que ahorita están escuchando y quien está en contacto con la conservación, bueno, que nos ayuden a que la gente sepa que la conservación es una disciplina profesional, ¿no? Y que implica un nivel de conocimiento, de estudio y de toma de decisión alto, que incluso no se hace solos, ¿no? Entonces, claro. Porque también es cierto que cada vez menos, afortunadamente, yo creo que la disciplina ha ido ganando un lugar de peso en la conservación del patrimonio, pero no sé, un día platicábamos con Manuel y yo que cuando nosotros empezamos a trabajar supervisiones, los propios arquitectos del instituto nos decían, ustedes no opinen, son restauradores, ¿no? Y a partir del trabajo conjunto se han dado cuenta que, bueno, ellos nos pueden ayudar muchísimo en ciertas cosas, pero nosotros a ellos, ¿no? Y hemos tenido una evolución de trabajo en equipo donde incluso ahora ya nos consultan sobre materiales, por ejemplo, ¿no? Entonces, como darle un peso a la conservación de bienes muebles y bienes muebles asociados, que es el que debe tener junto a todas las otras demás disciplinas que están involucradas con el patrimonio, con el estudio y, bueno, realmente con la conservación, pues la conservación directa la hacemos nosotros, ¿no? Luego, otra conclusión que queremos como enfatizar es que siempre la intervención está fundamentada en el estudio de las características de la obra, de su contexto y de la problemática de deterioro que presenta. Solamente cuando se cumplen estas condiciones es posible dar una propuesta de intervención de conservación que sea acorde a las necesidades del monumento. Pusimos esta imagen que es de un proyecto que tuvimos juntos porque creo que es como muy claro que se mapea todo, o sea, se mapean materiales constitutivos, se mapea el diseño formal, se mapea el estado de conservación, se mapea cada efecto de deterioro. Juan Manuel siempre dice que para ser restaurador hay que hacer un poco, ¿qué? De obsesivo para... Bueno, sí, enfermitos. Porque cada faltante, o sea, cada faltante, así sea de 2 centímetros, cada perforación de un clavo la registramos, ¿no? Cuantificamos todo, le damos una solución específica. Entonces, bueno, creo que si no tenemos ese nivel, que además, por ejemplo, lo que decíamos, en los proyectos particulares muchas veces no se llega a ese nivel, ¿no? Yo conozco empresas que sí lo hacen, aún financiándolo ellos, pero en general no se hace, ¿no? Y también creo que ahí es muy importante nuestra labor como entidad normativa, como instituto y como coordinación de conservación, porque justamente a lo mejor no pueden hacer todos esos estudios, pero nosotros podemos irlos guiando con base en experiencia de otros proyectos donde sí lo tenemos y en vez de que hagan una serie de estudios que involucran la aplicación de un presupuesto máximo, elegimos el específico donde sabemos que pueden obtener cierta información, ¿no? Y eso solo se logra con base en la experiencia de haber desarrollado y, bueno, desde el diseño, ¿no? Diseñado, desarrollado y supervisado muchísimos proyectos, ¿no? Entonces creo que también eso es muy importante, que sepan que siempre, que cuando ustedes ven a alguien rezanando con una espátula a la pared, hay una cantidad de trabajo inmenso y complejo detrás de esa acción, ¿no? Y bueno, finalmente, no, falta una. Bueno, acá es ya uno de los retos finales y que seguramente pues todos ustedes lo conocen y lo viven, que es como, bueno, ya rescatamos lo más que pudimos, el significado de la pintura mural y el significado de los espacios y demás, y ya pues constatamos con fuentes históricas todos estos significados. Pero entonces ahora, ¿cómo le hacemos? Y esto sí ya no es obviamente solo nuestra chamba, sino cómo le hacemos para conciliar esos significados con un nuevo significado o nuevos significados que tienen estos museos, ¿no? Y vuelvo a hablar otra vez de la musealización, o sea, muchas veces, pues como veíamos hace ratito con Acolman, ¿no? Pues es un centro, ¿Cuál? El de donde fuimos a hacer práctica. Culhuacán. Culhuacán, que es un centro comunitario, ¿no? Es decir, son inmuebles que cambian de función.
ya la función histórica no tiene mucho que ver con la actual. Ahora son espacios donde pues se van a hacer actividades completamente distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conciliamos? Esto es un reto y solo lo que queremos decir aquí es que toda la información que vamos generando los restauradores es muy valiosa, porque un poco, volviendo a esta neurosis que tenemos los restauradores, por ver el pedacito y el fragmento, y es valiosísima. Entonces, llegamos a tener un tipo de conocimiento que puede ser muy útil para todos los demás y que tenemos que conciliar, pues el visitante que llega a lo mejor, un poco como en Culhuacán, que hay talleres, ¿no? Entonces a lo mejor, bueno, pues es no sé, un señor que llega a aprender cestería, ¿no? En un taller, pues no está nada mal que a ese señor le expliquemos que la pintura mural que lo rodea, pues tiene un significado histórico muy importante para él, ¿no? Independientemente no sé, del taller que esté llevando. Entonces esto es algo, es un reto, pero creo que tenemos que lograr conciliar estos significados, ¿no? Nos falta un segundo, ya casi terminamos, pero estamos en tiempo, y creo que ahorita con lo que está diciendo Juan Manuel me gustaría pedirle que les hablara también de cómo es como doble este hecho de que el cambio a un uso contemporáneo también es beneficioso para la arquitectura histórica, porque él siempre hace como esta comparación que te voy a pedir que les expliques entre el patrimonio vivo, que es el histórico porque se vive, y el arqueológico que se queda como un objeto de estudio, bueno, ¿no? Sí, y gracias claro. a que se vive, se conserva, ¿no? Sí, no, yo creo que esto lo sabemos por un poco por la historia de la restauración. O sea, finalmente un inmueble se tiene que vivir, ¿no? Una casa abandonada se sabe, está documentado que se destruye. Estos mismos edificios, ¿no? Que estuvieron, por ejemplo, acá tenemos el ya ahora ex convento de Churubusco, que estuvo 30 o 40 años cerrado y que, bueno, se sabe claramente que los daños que presenta ahora fueron por este encierro, ¿no? Porque nadie lo habitó. Entonces, finalmente, no importa, o sea, en Europa, por ejemplo, después de la guerra, pues muchos inmuebles se hicieron hoteles, por ejemplo, y de pronto fue el escándalo de cómo que... No importa, finalmente sí se pueden buscar nuevas funciones, pero el reto, vuelvo a lo mismo, es conciliar, es decir, no olvidar que hay un significado original u originario o legítimo, como quieran llamarle, pero que ahí está y que la gente lo va a percibir, ¿no? Y que además se va a gastar un montón de lana en restaurarlo. Entonces hay que conciliar estos significados, ¿no? Y creo que falta una, ¿verdad? Sí, pero vamos a cerrar, les vamos a anticipar con una imagen muy bonita, donde se hace como muy evidente la recuperación de la legibilidad de una imagen que de origen es súper bonita, que va a explicar Juan Manuel, y es de Acolma, ¿no? Está el antes y el después de la restauración. Sí, y bueno, acá la intención era un poco distinta porque la original era también decirles que no hacemos cosas nuevas, que esto sí también lo difundan por todos lados. O sea, el restaurador, somos creativos en ese exactamente, sentido. Ni somos pintores, ni somos albañiles calificados, ni vamos a crear cosas nuevas. Aquí no hay nada nuevo. Aquí podemos ver un ejemplo claro cómo se recupera la lectura de la imagen, pero aún en el lado derecho podemos ver y podemos sentir el tiempo, ¿no? O sea, finalmente siguen las lagunas evidentes, siguen, digamos, ciertos tonos ya no muy claramente perceptibles. La lectura no es total, pero podemos ver y podemos apreciar algo que de alguna manera se había desaparecido, como lo vemos en el lado izquierdo, ¿no? Entonces, tampoco hacemos cosas nuevas. Tenemos que respetar finalmente el tiempo, recuperar la lectura, pero respetar el tiempo y pues también pasarles este gusto y esta pasión y esta enfermedad, si quieren, que tenemos los restauradores por lo antiguo. Y pues ya, creo que estamos justo en tiempo. 50, es que acá está lo que llevamos, son 57 minutos, entonces bueno, pues creo que cumplimos. Nada más una observación aquí. Una observación nada más en esta imagen que creo que es importante. No se inventa nada. Por ejemplo, si ustedes ven el rostro de la Virgen, no teníamos datos. Entonces se deja integrado en un color neutro. Logramos ver que es una Virgen, pero no damos ninguna información que no tengamos, ¿no? Y bueno, pues agradecerles. No sé si Juan Manuel quiera decir otra cosa. No,
Gracias. Y bueno, dejamos nuestros correos por si quisieran contactarnos por cualquier cosa, ¿no? Estamos absolutamente disponibles para cualquier consulta que quieran hacernos sobre el tema. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una charla interesante. Y tienen razón, y a mí me gusta resaltar algunas cosas, como no nada más es encontrar una Claudia, ¿me oye? aquí lleva Claudia, ¿me oye? Hay algunas- pura distorsión. sí, a ver si podemos apagar micrófonos, por favor, y sí, ya, ¿se escucha mejor? Sí, ya sé que mejor. Ah, muy bien. Entonces, sí, la verdad es que fue súper enriquecedora esta plática. Muchísimas gracias. En verdad, creo que nos han dado un panorama completo de lo que es el trabajo de la restauración y que no nada más es llegar y hacer, ¿no? O sea, reparar un daño, sino todo lo que hay detrás, el antecedente histórico, el conocimiento del edificio, ¿no? Cuando es, en el caso de la pintura mural, pues todo era parte, considero yo, de la evangelización. Entonces, toda la pintura pues tiene que ver con el edificio y con todo lo que se quería transmitir. Entonces, me gustaría que quienes tengan preguntas, dudas, pudiéramos hacerlas llegar, por favor. Pero sí, muchísimas gracias, de veras. Y algo que también es importante resaltar es el trabajo interdisciplinario. Creo que todos en el instituto tenemos que realizar integrarnos con otras especialidades, ¿no? Para poder avanzar y realizar, obviamente, pues, un trabajo mejor y en conjunto con otras especialidades. La compañera, les voy a pasar algunas dudas que tienen. La compañera María Luisa nos pregunta, ¿han identificado qué características o materiales fueron los más usados por los agustinos en la pintura mural? ¿Sí me escucharon la pregunta? Sí, es que me habían cerrado mi micrófono, no lo cerramos nosotros, por eso me desconcerté, pero está bien. No tenemos como una identificación particular de un material en agustinos, pero sí un estudio como más completo. Sí, por ejemplo, el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte ha trabajado con del Instituto de Investigaciones Estéticas, ha trabajado con ventos agustinos en particular, ¿no? Pero en general se utilizan los mismos materiales que conventos de otras órdenes. Tiene que ver más bien con regiones y accesibilidad a los materiales, ¿no? Por ejemplo, cierto tipo de cal se utilizará en una zona donde la mina de cal esté más cercana, pero en general son los mismos materiales, o sea, morteros de piedra con cal y arena. A veces hay morteros de cerámica arquitectónica, por ejemplo, fragmentos de ladrillos. En algunas zonas del país, por ejemplo, pensando que los agustinos también estuvieron no solamente, o sea, se fueron un poco más al norte y les tocó evangelizar a todas estas zonas chichimecas de poblaciones dispersas. Hay otro tipo de arquitectura, a veces se utiliza tierra, por ejemplo, y en cuanto a los aplanados, pues aplanados de cal y arena, ¿no? Distintas granulometrías, generalmente la arena tiene que ver con las minas que están alrededor, y los pigmentos son pigmentos minerales. Los que más se utilizan son los óxidos de hierro, que de acuerdo a sus niveles de oxidación dan tonos distintos, que van amarillo, que es el típico ocre, rojo, negro. Esos se utilizaron desde la época prehispánica y se siguieron utilizando a todo lo largo de la época virreinal. Algunas tierras, sombras, ¿no? Pero no hay uno particular para agustinos. Ok, muchas gracias. El compañero Antonio Galván nos pregunta, ¿qué han encontrado de elementos comunes en la decoración pictórica de los agustinos? Y para ustedes, ¿qué fines educativos se buscaban con ellas? Y de una vez les leo la otra pregunta para que si quieren. De la compañera Lucita, que dice, hola, ¿qué posibilidades hay de que un proyecto de restauración de pintura mural se pueda llevar a cabo con apoyo de estudiantes de las escuelas como la ENA o la ENCRIM?
Comienzo yo con la... Mira, bueno, hay un lugar común. Desde luego esto, luego, pues con las tesis que van apareciendo, sobre todo de historia del arte, se van complementando o inclusive se van destruyendo también. Pero bueno, la decoración agustina es la, digamos, la más, voy a decir un término que los historiadores del arte a lo mejor no usan, pero es como la más sofisticada, es la más profusa, porque tenían esta, pues esta costumbre, ¿no? Desde luego esto tiene razones históricas que es muy largo ya ahora explicar, pero son los más decorados. Hablando de decoración, de elaboración de pintura mural, ¿no? Ya vimos que también tiene significados y demás, y pensemos que ya ellos pues tenían ciertos, sobre todo grabados, que esto es muy claro verlo, cómo se basaban, ¿no? Es decir, pues quien hacía las pinturas, que muchas veces eran ellos mismos, o sea, es decir, eran arquitectos, eran pintores y demás. Pensemos un poco el momento que estamos viviendo de trabajar con lo que pueden y con lo que tienen, ¿no? Entonces, hay veces que sí se ha visto claramente calcas casi bueno, esta Virgen se representaba así ya con mucha influencia renacentista, que también es otra categoría y que tampoco es tan exacta, ¿no? Ya todas estas categorías también ahora ya no se usan mucho, pero sí, hay una característica de la pintura agustina que es mucha decoración y mucha influencia del Renacimiento, porque pues tenemos que acordarnos que la España que llega, para no decir conquista, que luego a muchos les molesta, pero pues que también fue, ya la segunda mitad del siglo XVI fue ya con mucha influencia renacentista por contrataban en España a muchos artistas italianos que ya tenían estas nuevas ideas, ¿no? Eso es lo que yo desde mi profesión de restauración sé. No soy historiador del arte, desde luego pues podemos posteriormente ahondarlo más con algunos amigos historiadores del arte que tengo, que luego no se dejan porque nos consideran así como nos hacen el feo. Pero bueno, no sé si Claudia quiera decir algo de esto. Bueno, pues que hay ciertos elementos iconográficos que se repiten en los agustinos, no sé, los corazones flamígeros, no sé, por ejemplo, si se fijaron en la escena que tanto discutimos de las lagunas, que estaba muy intervenida, como delimitación del guardapolvo se ve una franja que es un cinturón agustino que también se repite, ¿cómo se llama el sombrero que tienen que también está flechado? O sea, hay ciertos elementos iconográficos propios de las órdenes, ¿no? Y también, que de eso sabe mucho más Juan Manuel, porque es el experto en iconografía, también hay una cierta tendencia de cada orden de representar ciertas escenas o ciertas vidas de santos, ¿no? Por historia de su propia, tienen santos específicos o tienen de su propia orden, que tienen una base histórica de su propia orden. Entonces, bueno, ¿contestamos la que sigue? Respecto a la posibilidad de generar proyectos con apoyo de escuelas, se hace constantemente, ¿no? Desafortunadamente ya les puedo decir el caso de la ENCRIM, ya no estamos ninguno de nosotros dos dando clases ahí, pero bueno, tenemos conocimiento de algunas cosas. Hace, no sé, algunos años que ya no tenemos el presupuesto que teníamos antes, no sé, a nosotros como alumnos y a muchas generaciones posteriores nos tocaron prácticas de campo en muchos proyectos reales, ¿no? Ahora es muy difícil mover grupos completos de 20 alumnos a un proyecto porque no hay con qué financiarlo, ¿no? Sin embargo, sí se han incorporado en muchos proyectos propios del instituto con el crecimiento de escuelas, o sea, surgieron muchas escuelas cuando nosotros estudiábamos, nuestra escuela era la única escuela a nivel licenciatura, no solamente en México, en el mundo, en Latinoamérica, ¿no? Después estuvo la del Externado de Colombia que cerró, pero ahora en México hay muchísimas licenciaturas, ya ni siquiera sé cuántas, pero está la ECRO, que es como una escuela hermana del ENCRIM, que es la que está en Guadalajara, y hay otras que ya son diferentes, Potosí, que tienen programas académicos distintos. Digamos que la ECRO es la que es cercana, pero está en la Facultad del Hábitat en San Luis Potosí, Querétaro, Zacatecas. Hay una escuela particular en Cuernavaca que se llama Instituto Botticelli, que también tiene un reconocimiento de cédula. Entonces, en realidad, sí se incorporan muchos estudiantes de varias, pero no son, digamos, una posibilidad real
que haga que los proyectos sean financiables más fácilmente, ¿no? Si bien es cierto que en un proyecto de conservación lo más caro es la mano de obra, porque es una mano de obra especializada, los procesos son súper detallados, implican rendimientos muy bajos, o sea, no sé, por ejemplo, si ustedes se pusieran, seguramente muchos de los que trabajan en conventos lo han visto, pero los que no, a lo mejor les resulta una novedad. Cuando hay una capa pictórica encima de la capa pictórica original, quitamos todo con bisturí. Con bisturí cada centímetro de los 550 metros de pintura mural que podemos tener, ¿no? O miles de metros cuadrados. Entonces, realmente el hecho de que vayan estudiantes no significa, podría uno pensar, bueno, no estamos pagando mano de obra, se hace mucho más barato, pero tampoco tienen el mismo rendimiento porque están aprendiendo, implican pensemos que cuando un alumno está trabajando con obra original, requiere de una supervisión súper cercana y constante, porque todo está incidiendo sobre patrimonio cultural original, ¿no? Entonces, sí hay posibilidad, sí es viable, pero tampoco quiere decir que sea una posibilidad de que se desarrollen muchos más proyectos, ¿no? Muchas gracias. El compañero Leonardo quiere hacerles una pregunta. Adelante, Leonardo. Hola, buenas tardes. Mira, yo trabajo en el exconvento de Santa María Magdalena de Cuitzeo. Es un convento agustino del siglo XVI. Padrísimo. ¿Perdón? Hermoso. Sí, lo conocemos. Hermoso. Y tengo una duda, igual el convento tiene pintura al fresco y tiene pintura a la cal. La pregunta es, al momento de ustedes de restaurar el edificio o de restaurarlos, ¿qué técnica es la que se utiliza normalmente para la restauración de estos espacios? Y la otra, no sé qué puedan ustedes hablarnos de los errores de pintura mural. En Cuitzeo hay dos pinturas muy conocidas. Una es la de un Agustino crucificado, donde están los votos que cumplen, y al parecer el rostro tuviera 4 diferentes posturas. En algunas ocasiones nos han comentado, bueno, pues que es un efecto de la pintura que se hizo a propósito para fines iconográficos, vamos a pensarlo. Y la otra, nos han dicho algunos restauradores, que son errores de pintura mural, que fue pintura hecha al fresco en el siglo XVII, XVI, y al momento después se repinta y al siglo sale la pintura original. ¿Qué tanta probabilidad de este tipo de pinturas o errores de pinturas, como algunos restauradores nos han hecho decir que así se le llama? Empiezo yo y... Okay. Bueno, nada más quiero decir una cosa y que sí. la conteste. Vamos a contestar al revés. Primero lo que denominaron errores, si entiendo, tendrían que ver como con pentimentos más bien, ¿no? Que el propio pintor hizo correcciones. Bueno, eso lo hemos encontrado muchas veces entre las técnicas que tenemos como para ver todas estas capas pictóricas que no son visibles a la vez, hay con luces especiales, ¿no? Con radiaciones especiales, rayos X, difracción de rayos X, UV. Y muchas veces, por ejemplo, ahorita me acuerdo en una obra que también tuvimos juntos, que fue Santo Domingo de Guzmán en Oaxaca, con los rayos X logramos ver correcciones o adiciones que tienen que ver con momentos históricos, ¿no? O sea, se cambiaron, por ejemplo, partes de los hábitos, las mitras se hicieron diferentes. Entonces, es probable que sí haya habido una corrección por los propios agustinos debido a que era un momento histórico distinto o simplemente a que querían cambiar la imagen con base en un interés particular, ¿no? No sé qué más quieres decir de esto. Que también el contexto, o sea, hay que pensar que son inmuebles que tienen 400, casi 500 años. Aquí lo importante justo es que en un equipo, ¿no? En un historiador del arte, en un químico, no, en un restaurador, se tomen decisiones sobre realmente si es un pentimento o si es un agregado posterior. Yo nada más diría un poco lo que dijo Claudia, también no nos podemos casar porque generalmente no existen técnicas de manufactura puras. O sea, no es que, vamos, ni cuál es el fresco por excelencia en el mundo, ¿no? La Capilla Sixtina, ¿no? Así es como, wow. Pues cuando se hizo la restauración integral se vio que no era un fresco solamente. Tenía partes de fresco, pero posteriormente hay una cosa que se llama fresco seco, ¿no? Que Claudia lo puede, que es una pintura a la cal, digamos, se hacen retoques, o temples, inclusive óleos. También en el caso de Oaxaca que dijimos hace ratito, es óleo sobre piedra. Entonces, muchas veces los detalles o ciertos motivos fueron hechos
sobre el fresco. Entonces, regreso. Realmente la decisión de si es un pentimento, si es un agregado posterior, si es una intervención ya propiamente de un restaurador, se tiene que tomar en conjunto y pues con el punto de vista de varias personas y haciendo los análisis un poco que dijo Claudia. A veces es muy complicado hacerlo solamente con el ojo. Eso es lo importante. Y un poco la primera parte de la pregunta donde decías que si se puede usar la misma técnica, creo que así entendí. Bueno, hay una normativa en restauración que habla de que si nosotros vamos a agregar algo que va a ser visible, en este caso las lagunas, y se van a reintegrar, tiene que ser, desde luego esto tiene que quedar en un informe y tiene que haber fotos de antes y después y demás, pero la técnica tiene que ser diferenciable. Entonces no se usa la misma, o sea, esto quiere decir que no porque tenga yo un faltante pequeñito, voy a hacer ahí un mini fresquito, no. No se hace, puede ser acuarela, puede ser acrílicos, pero tiene que ser justamente contrastado con la calidad que tenemos en el elemento circundante de esa laguna. Y ya hay una normatividad también, porque también tiene que ser fácilmente eliminable. No, porque a lo mejor de pronto, pues sí, también, aunque somos casi perfectos los restauradores, pero luego nos equivocamos. Entonces, tenemos que poder eliminarla. O también luego pensamos que nuestra intervención va a ser la definitiva. No, eso es falso. Probablemente hay un problema de humedad ahora con los sismos, por ejemplo, no, pues ni modo, se va a tener que intervenir cuando a lo mejor la última intervención fue hace 5 años. Y entonces este tipo de intervenciones tienen que ser eliminables. Entonces, pues básicamente es eso. Yo nada más agregaría que todo esto tiene que ver, cuando les hablábamos de que una vez que se estudia se determinan criterios, parte de los criterios tienen que ver con lineamientos normativos, ¿no? Y una cosa básica es reconocer la intervención de conservación como una visión contemporánea al objeto cultural. Y para eso, justo lo que explicó Juan Manuel, el uso de materiales diferentes, como en este caso en un fresco, un acrílico, es un elemento fundamental, pero no solamente es qué material estás utilizando, sino cómo lo aplicas, ¿no? Seguramente todos los que trabajan en el instituto han tenido la oportunidad de ver Rigatino. O sea, la pintura de Caballete se reintegra a partir de la yuxtaposición de dos colores líneas para dar una vibración y un color final con líneas, ¿no? En la pintura mural puede haber estas técnicas, se puede trabajar con puntillismo, se puede trabajar con veladuras, con diferencia de calidad tonal, o sea, hay un montón de posibilidades. Ahora, la compatibilidad es importante, los materiales tienen que ser compatibles entre sí y la verdad es que la reversibilidad es como hablar en términos ideales de algo que no existe. Nos hemos dado cuenta que nada es totalmente reversible, ¿no? Pero se habla ahora de retratabilidad, es decir, que lo que nosotros adicionamos a la obra no impida futuros tratamientos, ¿no? Si bien no logra quitarse por completo, no entorpezca cuando existan opciones de conservación más avanzadas, porque pues la verdad es que las técnicas, los materiales, los procesos han avanzado considerablemente, ¿no? Claro, solo agregaría que también al revés, hay veces, haciendo esta lectura general del edificio, eso es importantísimo siempre, ¿no? Y no solo de pintura, hay que ver atmósferas, hay que ver una serie de cosas, porque a veces también no tenemos que intervenir todo. Por ejemplo, hay imágenes que están lo suficientemente completas, entonces ni gastamos ni nos gastamos el hígado, ¿no? Por eso es que reiteramos que hay que leer todo el edificio y todos los espacios y todo para ver, a veces nos preocupamos nada más por un elemento pequeñito que pues a lo mejor nadie ve, por ejemplo, ¿no? Entonces es algo que tiene que hacerse de forma conjunta y de forma global. No sé si haya más preguntas. Bueno, no sé si te contestamos. Muchas gracias. Sí, Ya gracias. a ir cerrando. Ok. Les voy a leer el comentario de una compañera, de la compañera Ana Berta. Ay, nada más, déjenme, aquí está, dice,
Dice, felicito a Claudia y Juan Manuel por esta presentación tan ilustrativa y descriptiva de cómo se desarrolla el trabajo de la conservación y restauración. Hoy ha evolucionado la disciplina y ustedes han expresado de manera excelente la interdisciplinariedad que es fundamental para obtener un resultado adecuado de estabilización y recuperación de la imagen. Okay. Gracias. Gracias. Es Ana Berta Miramontes. Sí. Sí. Ok. Es restauradora. Sí, es también, sí. Es nuestra directora de conservación de aquí de la coordinación. Pues este es su comentario. La compañera Lupita nos hace llegar esta pregunta. Dice, en ocasiones una parte de público visitante prefiere que se rescate la pintura mural. Por otro lado, otra parte le gustaría que se quede intacto para mantener su originalidad. En estos casos, ¿qué es lo más lamentable? ¿Llega a perder su valor si se interviene? Y yo creo que con esta pregunta ya estaríamos cerrando, porque ya saben que el tiempo, la plática está súper interesante, pero el tiempo sí nos está acabando. Entonces, con esta pregunta, y si alguien más tuviera alguna duda o algo, pues yo creo que sí nos las pueden hacer llegar, como en otras ocasiones, para que sí, los compañeros nos hicieran favor de responderla más adelante, porque el tiempo, pues sí, ya nos está comiendo, ¿no? Entonces, con esto ya estaríamos cerrando. A mí me gustaría decir que rescate no es igual a conservación, o sea que en la conservación hay como niveles, ¿no? Yo creo que en todos los casos la conservación tiene que llegar al nivel de estabilidad material, es decir, a recuperar la cohesión de los materiales, la estructura, para garantizar que no haya nuevos mecanismos de deterioro en la medida de lo posible. Seguramente a lo que se refiere es un rescate visual, ¿no? O sea, a la intervención ya a nivel de imagen. Yo creo que una intervención bien ejecutada no demerita el valor de una obra, ¿no? Que al contrario, una intervención de conservación bien ejecutada, bien fundamentada, basada en criterios y en el estudio de la obra, le agrega valor. Pero entiendo esta como nostalgia por lo antiguo en el estado de conservación en el que se encuentra. No sé si quieres agregar algo. Sí, no, pues lo mismo, básicamente. Creo que en la última imagen de nuestra presentación quedó claro que no podemos mentir. O sea, lo que es negativo éticamente, por ejemplo, es un repinte. O sea, que yo esté mostrándole a un espectador algo que no existe o algo que es falso, que sí lo hemos visto, inclusive en intervenciones modernas. O sea, hemos visto paredes completas reintegradas. Malinalco. ¿No? Sí, Malinalco es, por ejemplo. Cuando no, todo esto que estamos viendo es una mentira, no está sustentado en algo. Entonces, sí, por supuesto que adquiere un valor adicional y siempre y cuando se haga de forma correcta y que yo, espectador, porque también tenemos espectadores desde pues el niño, que desde luego es inteligentísimo, pero que a lo mejor no tiene toda esta parte de un historiador del arte, ¿no? No toda esta información. Pero es un abanico de espectadores gigante. Entonces, tanto el niño como el historiador del arte tienen que tener perfectamente claro qué es original y qué es lo que es agregado y solo está ayudando a que se perciba la imagen. Son dos cosas completamente distintas, pero pues básicamente es eso. O sea, por supuesto que adquiere un valor y siempre es mejor hacerlo cuando se hace bien, ¿no? Oye, muchísimas gracias. En verdad que fue una plática súper interesante y creo que nos quedamos con ganas de que pudiéramos tener otra. Pero, pues bueno, ojalá más adelante podamos coordinarlo. Y bueno, pues ahorita a nombre de... Nada más, si me permites, quería decir que hay muchas felicitaciones. Marcela Tostado, María Cristina Noguera, Lupita Gaviño, todos les mandan muchas felicitaciones y bueno, seguramente todos los participantes. Nada más quería agregar eso. Gracias. Gracias, Silvia. Gracias. Sí, la verdad es que, y es poco, ¿no? La verdad, sí, muchísimas gracias, repito. Y bueno, a nombre del equipo y de todos los asistentes y los participantes, sí queremos hacerles entrega de un reconocimiento, ahora saben, en esta modalidad virtual. Y esperando que pues más adelante, ojalá se repita esta charla con otro tema quizás, porque estuvo muy, muy interesante. Y miren, aquí está,
Sí, ya está en la imagen. Bueno, les hacemos Sí. entrega de este reconocimiento que posteriormente Diana les hará llegar, Ok. pero sí queremos agradecer su participación. Diana, ¿quisieras cerrar o hacer algún comentario? Pues solamente unirme al clamor que felicita a la generosidad de Claudia y de Juan Manuel, porque ellos nos dieron su tiempo, nos compartieron sus imágenes, nos dieron una gran lección de una combinación muy particular que yo siempre he encontrado en ellos, que es una gran sabiduría, un gran conocimiento, una gran experiencia y la humildad, porque ellos nunca van a estar presumiendo lo que saben y miren, de verdad que hoy nos han brindado porque además debo de reconocer que su estilo es muy ameno, ¿no? Por si fuera poco todo lo que nos han dado, nos han hecho una plática así que lo que nos faltaba era el cafecito para compartir. De verdad quedamos inmensamente agradecidas y agradecidos con ustedes y de verdad que esperamos que podamos acudir a su asesoría, porque este proyecto esperamos que dure muchos años y que vayamos creciendo, avanzando y siempre organizados como Conventos Agustinos. Así que gracias de verdad y gracias a Ana Berta Miramontes porque nos recomendó a Claudia y a Juan Manuel para esta charla. De verdad, a todas y a todos los que asistieron también mil gracias. 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 Hasta luego. Hasta